Se lo digo ahora. Dé los pasos que le aconsejo y lo recordarán, mientras sea ministro y cuando ya no lo sea, como uno de los ministros de la magia más grandes y valorosos que hayamos tenido. Pero, si no lo hace, la historia lo recordará como el hombre que se hizo a un lado para concederle a Voldemort una segunda oportunidad de destruir el mundo que hemos intentado construir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Potterwatch Podcast. Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Y yo soy Cristian. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que mucho se sabe y poco se sabe. Y creemos que se sabe, pero no se sabe nada si nos ponemos a analizar de la política mágica. Claro, un tema que se nos introduce paulatinamente en la saga, sobre todo a partir del quinto libro la vemos más desarrollada. Pero la verdad no tenemos mucha información. Por eso, venimos con los puños llenos de verdades, pero también con los puños llenos de preguntas. Y vamos a estar intentando responderlas en este episodio. Vamos a especular un poco, a llenar los huecos con lo que sabemos, porque es un tema que entra, como dice Emi, entramos de a poco y está todo como muy consolidado el tema político en la saga, pero no sabemos cómo se mueven las cosas a través del tiempo, con las elecciones y la economía del mundo mágico. Pero antes vamos a contar nuestra popular sección en las redes sociales, que es la sección de encuestas, en las que les preguntamos a ustedes, nuestros fans, qué prefieren, si una cosa u otra. Así que vamos a estar comentando sobre las encuestas que hicimos en las semanas anteriores. Y ya que estábamos, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan si aún no lo hicieron. Nos pueden seguir en @PotterWatchR, tanto en Twitter como en Instagram. Y la verdad, bueno, respecto a las redes sociales, queremos agradecerles como siempre cada compartida, cada corazoncito en nuestras publicaciones, cada interacción que tienen con nosotros. La verdad es un lindo incentivo que se interesen por lo que nosotros hacemos y nos ayuden de esa manera, ya que bueno, Instagram es una red social linda, pero también es bastante perversa. En el sentido de que no muestra el trabajo que hay detrás de crear contenidos, algo que uno pague. Así que bueno, cada interacción cuenta y nos ayuda un montón. Y bueno, estamos muy contentos de que les interese lo que hacemos. Y en esta semana, ¿qué estuviste preguntando? La primera pregunta fue: ¿preferís poner tu casa como cuartel general de opción 1, la Orden del Fénix, o opción 2, los Mortífagos? Y ganó la Orden del Fénix, con un aplastante 76%. ¿Vos, Chris, qué votarías? No, yo también la Orden del Fénix. Sí, yo también, la Orden del Fénix. La verdad que lo que vimos en la saga que hizo Sirius de poner su casa a disposición de la Orden del Fénix, creo que fue la demostración de rebeldía contra su familia más definitiva. O sea, su familia que tanto estaba a favor de Voldemort, y bueno, que su hijo años después pusiera la casa a disposición de la Orden me pareció maravilloso. También está el tema de que tener a Voldemort en tu casa no te significa que estás a salvo. Podés ligar como cualquiera siendo el dueño de casa o no. Sí, ya dejas de ser el dueño de tu casa. Sí. O sea, si está Voldemort ahí, básicamente. Sí. Bueno, la segunda pregunta fue: si pudieras elegir un solo objeto, ¿cuál elegís? ¿El mapa del merodeador o Felix Felicis? Y ganó, esta fue muy pareja, ganó Felix Felicis con un 51% contra un 49% el mapa del merodeador. Yo voté el mapa del merodeador porque me parece que le encuentro más opciones útiles. Yo a Felix Felicis, porque es suerte líquida y aunque sea te lo tomás de a poquito, de la cucharadita, por gota, o lo que sea. Tendrías que hacerlo durar. Sí, pero bueno, se disfruta más. Al mapa le veo utilidad en el colegio. Fuera del colegio, una vez que te graduaste, ¿qué hago con el mapa? No me sirve más nada. La tercera pregunta fue: ¿en cuál de estas asignaturas querés destacar? Y las opciones fueron pociones o transformaciones. Ganó con un 57% pociones. Yo voté pociones. Yo transformaciones. Yo porque bueno, mi profesión me lleva a elegir pociones, así que bueno, me voy por ese lado. Pero también me gustaría transformaciones, la verdad. Yo porque es jugar con la varita, entonces me lleva más mala atención. Bueno, la cuarta pregunta fue: ¿cómo preferís ser recordado después de tu muerte? ¿Con un cuadro que habla
o con cromo de las ranas de chocolate. Y ganó ser retratado en un cuadro que habla. También yo voté el cuadro que habla porque te vas a todas las casas, te charlas con gente, te vas a donde laburabas antes, como que tenés un poco más de movilidad, podés charlar, podés, no sé, tomar mate no podés, pero bueno. Sí, ver a tu familia tomar mate. Bueno, comen No, factura. yo como chocolatera que soy, no, elegí como las ranas de chocolate. Y que te chanten una rana de chocolate en la frente y no te la podés comer el resto. Y bueno, pero nada, qué sé yo. Hago feliz a los niños, me coleccionan, me intercambian por alguna que les falta, qué sé yo. Bueno, la quinta pregunta fue: ¿qué medio de transporte elegirías? ¿Un auto volador o escoba voladora? Y ganó escoba voladora con un 56%. Y sí, yo también puse escoba porque los autos después si te agarran y si desarrollan una personalidad después no te quedas sin auto, se te va por ahí como auto salvaje por los bosques y te quedas sin medio de transporte. Yo elegí auto volador porque, bueno, la escoba voladora me parece que, no sé, yo como no me gusta mucho el frío, me moriría de frío, la verdad. Entonces prefiero algo más calentito. Pero la verdad, si la pienso, no sé, al auto hay que ponerle nafta, se te puede romper. Las dos cosas tienen su pro y su contra. Y la sexta pregunta fue: si pudieras tener una habilidad, ¿cuál elegirías? ¿Ser vidente o hablar parser? Y ganó ser vidente con un 64%. La verdad no elegiría ninguna, porque no me interesa ninguna de las... Sí, la verdad que es como que hablar con la serpiente, ¿para qué? Pero bueno, ¿qué me van a contar? ¿Que se comieron una laucha hace 2 semanas? No, no me interesa. Pero bueno, ser vidente es como spoilearse la vida, pero bueno. ¿Qué sé yo? Sí, o a lo mejor vos, no sé si te pasa como la profesora Triloni, que las verdaderas profecías cuando las hace no se acuerda, o sea, o ni ella se las cree que las hace. O son así como crípticas, entonces estás confundido, sí, no sé. No le encontrás el significado hasta que pasó. Podés jugar con eso, no sé. Tiene más recursos ser vidente. Sí, pero por ejemplo, como que cuando profetizaba la muerte de Dumbledore fue el rayo en la torre. ¿Te acordás? Claro, en las cartas, en el tarot. La torre alcanzada por el rayo. Bueno, ella lo estaba adivinando, pero no se daba cuenta. ¿Y quién se iba a dar cuenta? Bueno, sí, podías pensarlo un poco. Así que bueno, esas fueron las encuestas de la semana. Y los esperamos en las próximas encuestas que vamos a seguir haciendo. Esperamos que participen. Y pasando al tema de las encuestas, llegamos al tema que nos importa. La política en el mundo mágico. El poder. El poder de la magia. Y nos surgió la pregunta si el mundo mágico se maneja con la democracia que conocemos al mundo muggle o alguna parte del mundo muggle. Algunos lugares no son tan democráticos, pero bueno. Claro, si hay elecciones. Si hay elecciones regularmente, cómo se elige, si el pueblo la elige, si la elige un consejo, el Wisengamon, ¿quién lo elige? Claro, son cosas que nunca se desarrollaron bien en los libros. Durante mucho tiempo se escuchó, se dijo que a Dumbledore le habían ofrecido el puesto de ministro en varias ocasiones. Como, no sé, como quien le ofrecen el puesto de presidente en una empresa cualquiera. Pero él, bueno, lo rechazó. Pero, ¿quién le ofreció el puesto? O sea, ¿el Wisengamot? ¿Quién? Esa es la pregunta que nos hacemos. Así que bueno, yendo un poco a las fuentes, en este caso Pottermore, lo que era Pottermore hace unos años. Según Pottermore, sí hay elecciones en el mundo mágico, aunque en épocas de crisis este puesto se les ofrece a personajes públicos sin necesidad de celebrar elecciones. Un ministro puede ser elegido cuantas veces se quiera, pero sí o sí está obligado a celebrar elecciones con un intervalo de 7 años máximo entre cada elección. Ahí ya tenemos algo oficial que dice que sí hay elecciones. Nosotros nunca lo vimos esto en la saga. Y bueno, y también remontándonos un poco a la historia del Ministerio de la Magia, nos enteramos de que el Ministerio de la Magia se instituyó formalmente en 1707, después del Estatuto del Secreto en 1692. El primer ministro de la magia fue el señor Ulick Gump. Este señor es el personaje retratado en el cuadro del primer ministro Muggle en Harry Potter y el Misterio del Príncipe, no sé si se acuerdan.
que hay un personaje con cara de sapo. Sí. Viene un cuadro que nunca lo pueden descolgar. Si es que leyeron los libros. Digamos, si leyeron los libros es un personaje conocido. En las pelis no aparece. No, se lo ignora olímpicamente. Bueno, lo contamos. Hay un cuadro en la oficina del primer ministro de Inglaterra que no se puede descolgar. Todo el mundo que cuando llega al puesto de primer ministro, nadie le gusta un cuadro de un viejo pintado con cara de sapo, entonces lo quieren sacar, pero no lo puede sacar. ¿Por qué? Porque tiene un encantamiento de presencia permanente. Sí. ¿Quién es este viejo cara de sapo? Es Ulick Gump. El primer ministro mago. ¿Cuál es la función de que por qué está puesto en la oficina del primer ministro mago? Es básicamente como un emisario. Lo que tiene que decir básicamente es avisarle al primer ministro de que el ministro de la magia va a arribar a la oficina. Es básicamente un espía que tiene dentro de la oficina el ministro de la magia. El chabón escucha todo, se reporta al ministro de la magia, y cuando el ministro de la magia tiene algo importante que decir, como avisar que el mago tenebroso más importante de la historia moderna volvió de la muerte, bueno, esa es una de las funciones. Claro, poner al tanto al primer ministro Muggle de lo que está pasando. Exactamente, entonces le avisa al primer ministro Muggle que va a estar arribando el primer ministro de la magia, y eso pasa en el sexto libro. Claro, exactamente, eso lo vemos que también, bueno, se cuenta las ocasiones, las anteriores, en el que el primer ministro de la magia visitó al primer ministro Muggle, por ejemplo cuando se escapó Sirius Black. Bueno, antes de eso, cuando había ganado las elecciones, claro, el primer ministro Muggle, entonces bueno, apareció Fudge y le dijo quiénes eran los magos y qué sé yo. El primer ministro Muggle sabe, lo primero que sabe, o es uno de los pocos Muggles que sabe que la magia existe, fuera de la gente que tiene hijos magos, es uno de los primeros que se entera, porque apenas asume su puesto y se sienta en su oficina solo, Ulick Gump le dice que el primer ministro de la magia va a estar arribando en unos instantes, y efectivamente aparece el primer ministro de la magia que esté de turno. En este caso, en el sexto libro, es Fudge. Era Fudge. En realidad lo que va a hacer Fudge es explicarle que había vuelto Voldemort, le explica, lo pone al tanto, y después le dice que él ya no es más primer ministro. Ellos sí se conocieron como primer ministro. Claro. Cuando asume el primer ministro Muggle, Fudge lo va a visitar, lo pone al tanto de que existe la magia y todo lo que nosotros sabemos. Cuando se escapa Sirius Black, le avisan también. Otra ocasión fue en el cuarto libro, cuando le va a avisar que se va a realizar el torneo de los tres magos y van a importar 3 dragones y una quimera. Entonces ahí el ministro se entera de que existen los dragones. Después la siguiente ocasión fue cuando hubo esa fuga en masa en Azkaban, en la que se escapan Bellatrix y unos cuantos mortífagos más. Y bueno, y después en el sexto libro, cuando le va a decir que Voldemort volvió y que él ya no es más ministro. Y le presenta al nuevo ministro, que es Scrimgeour. Hace todo en eso en su última visita. Asumimos que también Kingsley habrá ido a avisarle el fin de la guerra una vez pasado la batalla de Hogwarts. Claro. Además, a Kingsley Shacklebolt ya lo conocía el primer ministro Muggle, porque se cuenta en el sexto libro que lo habían puesto como de ayudante Era espía en el ministerio para protegerlo a él. Así que bueno, sabemos entonces que hay elecciones. Y la verdad yo pienso que hubiese sido re interesante que se muestre en la saga un poco las elecciones en el mundo mágico, no sé. Yo creo que se desaprovechó una oportunidad en el cuarto libro para dar un motivo más para Fudge el negar que Voldemort había vuelto de la muerte, porque le daba un sentido al que él estuviera reforzando la idea de que está todo bien bajo su gobierno, y negarse a la idea de que volvió Voldemort por un hecho de campaña política. Claro. Entonces estar en plena campaña diciendo no muchachos, está todo bien, no volvió Voldemort, está todo genial, ponerlo a lo mejor a Scrimgeour o cualquier otro como candidato, de la oposición. Pudo haber sido que a lo mejor otro personaje aparte como oposición a tomar el poder, y sí después meter a Scrimgeour como tomado
en un momento de necesidad necesitamos un Auror como líder. Eso está bueno, digamos, decir, bueno, iba a haber elecciones, pero ante la aparición de Voldemort cancelamos todo, vamos por un líder político fuerte, que es un Auror, jefe de los Auror. Entonces, bueno, ahí como que estabilizas un poco el clima político. Pero no sé, para mí se desaprovechó un poco, podía haberse jugado como temita más de fondo, como tercer trama por abajo de todo las elecciones en el quinto libro. Sí, y también cómo hubiese influido eso en la vida escolar, porque siempre vemos a Hogwarts como ajeno a todo lo que sucede en el afuera. Es como que nada, puede estar cayéndose el sistema y sin embargo en Hogwarts hay que seguir estudiando, hay exámenes que rendir, hay tarea que hacer, hay partidos de Quidditch que jugar. Y hubiese estado bueno ver cómo influía eso en la vida escolar, la verdad. Teniendo a Umbridge dentro del colegio en esa época, podría haber sido como una especie de termómetro dentro del colegio, saber cómo estaban los humores dentro de la oficina, dentro de las oficinas del ministerio, viendo a Umbridge tal vez más alterada o más contenta dependiendo de cómo le iba al partido político de ella. Sí, en las encuestas. No sé si encuestas o el hecho de que, si yo, Fudge a lo mejor dice algo, que está todo tranquilo y hay un montón de ataques. Después a la semana siguiente hay un montón de ataques de mortífagos, entonces como que tiene que salir a explicarlo y se le viene a lo mejor un poco de temperatura del lado de los medios y se altera Umbridge y ahí puede haber como factores externos que se están metiendo, filtrando a través de Umbridge dentro del colegio. Y bueno, yo esto lo cuento, yo fui autoridad de mesa un montón de años y a mí me interesa un poco saber cómo es el proceso electoral en el mundo mágico. Es un sistema bipartidista, con muchos candidatos, habrá pasos, o sea, como acá, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No sé, publicidad, pauta publicitaria. ¿Cómo será eso de, no sé, de que los magos tengan que ir, no sé, a un lugar, a una urna, a depositar el voto o con algún encantamiento, sufragio, no sé, se puede emitirlo sin salir de la casa? O puede ser que todo el mundo se pueda postular, que es decir, yo tengo una idea, esto cómo lo vamos a hacer, y no hace falta que exista un partido, sino un personaje creíble dentro de la comunidad, o querible, que sea capaz de llegar al poder. Y también, como decís, ¿cómo se vota? ¿Cómo lo elegís? Yo, conociendo el sistema de puntuación de casas del colegio en Hogwarts, ¿por qué no un reloj? No un reloj de arena, pero como si fuera un contador de perlas por candidato. Entonces, cada candidato se le iría llenando perlas en una vasija, en un recipiente, como el reloj de las casas. Sí, lo que vos me estás contando me hace acordar otra saga que es, bueno, en Canción de Hielo y Fuego, que esa era la forma de votar en Game of Thrones. Sí, de los comandantes de la Guardia de la Noche. Claro, iban con las fichitas a poner a ver quién querían como Lord Comandante. Claro, tal cual. Sí, la verdad podrían haberlo explicado un poquito mejor eso, no sé, que lo explique Hermione o que se lo explique el señor Weasley a Harry, que siempre, cuando Harry quería saber algo del mundo, siempre era ellos dos a lo que ocurría, a Hermione y al señor Weasley, que le tenía que explicar todo. Si estaban afuera del colegio era el señor Weasley, si estaban dentro era Hermione. Hermione. Una cosa muy curiosa que vemos es que la mayoría de los ministros fueron aurores. Venían de la oficina de aurores. Por ejemplo, bueno, Scrimshaw, Tignes, que era bueno el ministro influenciado por Voldemort. Kingsley Shacklebolt también. Bueno, el que casi fue ministro, que era Barty Crouch, que era auror también. Es como, no sé, como cierta predilección por los militares, como por así decirlo. Sí, por la fuerza de seguridad mágica. Claro, es un patrón que lo vemos, que es muy recurrente. El único que sabemos que no venía del departamento de seguridad mágica era Cornelius Fudge, que era del departamento de catástrofes en el mundo de la magia. ¿Qué hacía el departamento de catástrofes? Y era como que iba a arreglar todos los quilombos que hacían los magos delante de los muggles. Entonces había todo un escuadrón de magos que iban a desmemorizar, arreglar todos los destrozos, etc. Básicamente los que se encargados de mantener el estatuto de secreto. Tal cual, exactamente.
Entonces, bueno, sabemos que los gobiernos tienen 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso lo aprendemos en cualquier clase de educación cívica En sexto grado, sí. sí, o formación ética ciudadana, como quieran llamarle. Sí. Entonces tenemos el poder ejecutivo, que está identificado en el primer ministro de la magia, ¿no? Sí. El poder judicial estaría representado por el Wisengamot, que bueno, acá sería un equivalente en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Sí, básicamente los jueces y jurados del mundo mágico. Claro, que ahí sabemos que Dumbledore fue líder del Wisengamot, que lo suspendieron por cuando se puso a Fudge. Por oponerse. Fudge. Por oponerse a Fudge. Pero lo que no sabemos es cómo califica un mago para ser parte del Wisengamot. ¿Qué cualidades tiene que tener? ¿Qué méritos tiene que hacer? La verdad, no lo sabemos eso. Y lo que también vemos es que en la Orden del Fénix, Fudge, el ministro, fue jefe del Wisengamot. Entonces, la verdad, separación de poderes, nula casi. Nula. Otra atribución que tiene el Wisengamot es el entregar las orden de Merlín. Esas orden que tienen los grandes magos, como se nombran, por ejemplo, a Dumbledore, que es orden de Merlín primera clase, o Newt Scamander, que tiene una orden de Merlín de segunda clase y también está de tercera clase. Son esas 3 clases. La primera clase se la entregan para magos que han hecho actos de valor o de distinción excepcional. En la segunda clase es como un logro o un esfuerzo más allá de lo extraordinario. En la tercera clase es como una especie de agradecimiento a los que contribuyen en el entretenimiento y conocimiento de la comunidad mágica. Y bueno, ya que nombraste a ciertos personajes que les dieron las órdenes de Merlín, ¿quién más conocemos que se le otorgaron? Gilderoy Lockhart sabemos que tiene la de tercera clase. Porque es escritor. Sí, a pesar de que no eran cosas propias lo que él escribía, pero bueno. Nadie lo sabía. Bueno, el padre de Sirius Black, ese era otro, pero bueno, ese se cree que les dio mucha plata para eso, así que bueno, ahí vemos un poco la corrupción. Se podía comprar el Wisengamot, como en todos lados se compra la justicia, pero bueno. El mundo mágico no está exento de eso. Sí. A Peter Pettigrew, si recordamos, tenía un título póstumo, la Orden de Merlín de primera clase, que fue retirada una vez que se supo que estaba vivo, luego de la guerra. Bien, después todos los sobrevivientes y de la batalla de Hogwarts, por ejemplo Minerva McGonagall, Kinsey Shacklebolt, Remus Lupin, que se la dieron de forma póstuma. También, sí, son todos básicamente los generales de la Orden del Fénix. Claro, en la Guerra Mágica. Claro. En la última batalla, digamos, todos los generales fueron como otorgados la Orden de Merlín de primera clase. Volviendo al tema del Wisengamot, aparte de funcionar como poder judicial, funciona como legislativo, porque es una sección grande, entre comillas, digamos, una selección de magos prominentes y respetados en la comunidad que vienen a tomar parte en las decisiones del gobierno, aparte de Fudge, o del primer ministro en realidad. Sí, por ahí en el tema del poder legislativo, lo que sabíamos es que cada departamento del ministerio podía promulgar sus leyes. Por ejemplo, sabemos que Arthur Weasley promulgó una ley de defensa de los muggles, pero mucho de eso no sabíamos. Si había 2 cámaras, no teníamos mucha idea de eso. Sí, cómo se va pasando las leyes, a quién se presentan las leyes, digamos. Sabemos que las leyes van al Senado y se discuten y van pasando todos diferentes estadios hasta el Ejecutivo. Pero acá no sabemos cómo se toman las decisiones, a quién va la ley. Claro, y la verdad, por lo que se sabe, también muchos han salido a través de decreto del ministerio, del ministro. Del ministro, sí. Pero al no tener, digamos, hacer el Wisengamot básicamente judicial, tiene un poder sí más parlamentario, pero está más recluido a lo judicial. Uno cuando escucha el Wisengamot es como decir, bueno, me mandé una macana, me van a juzgar. Entonces como que las leyes, en mi opinión, son más decretos. Son todos decretos. Están aprobadas por el Ejecutivo. A lo mejor sí, el Wisengamot puede tener algún retoque, o si el Ejecutivo a lo mejor tira un decreto, el Wisengamot a lo mejor puede decir, no, mirá, esta ley a lo mejor es mucho,
la frena. Sí, le cambiamos tal o cual inciso, etcétera. Claro, la puede reformular para que cubra algún sector mejor o esté cubriendo alguna zona que queda medio oscuro o turbio, digamos que puede ser aprovechado por algunos, como en todas las leyes, ¿viste? Siempre está siempre hay algún vacío que se aprovecha. Sí, entonces ahí uno puede pensar en qué puede trabajar el Wisingammon en una ley. Pero si no, serían como decretos del primer ministro. Y eso englobando todo, ¿qué tenés? Un ministro de la magia que, como si lo ves, está, digamos, en los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ya que es parte del Wisingammon, es ministro y hace las leyes. Y es corrupto, por ende. No por ende, sino es susceptible a la corrupción. Claro, porque después te viene un tipo como Lucius Malfoy a ponerte plata para que no salga tal o cual ley, o para, no sé, quedar afuera de cualquier sospecha de que es mortífago, que está vinculado a cualquier actividad oscura o ilegal. Claro. Por un lado, el sistema es como un sistema de honor. Vos dependés de que la persona se comporte como debe comportarse. Lo lindo es que vos decís, cualquier persona, como leemos que Lucius Malfoy va a visitar al primer ministro, uno puede deducir que cualquier civil puede ir a tener una reunión con el ministro. Obviamente si pedís una audiencia. Pero, ¿qué pasa? También te deja descubierto el hecho de que se puede llegar a, no solamente a corromper, sino a presionar al ministro. Sí, hacer lobby por tal o cual causa. Sí, porque por un lado puede ser, sí, lo compra, y por otro lado puede ser presionado por diferentes motivos, digamos, por el lado de la violencia estamos hablando. Es decir, amenazarlo para que haga ciertas acciones o que largue tal ley o que saque una ley que está protegiendo alguna cosa. Entonces tiene sus pros y sus contras. Sus contras más que nada, conociendo cómo somos las personas la naturaleza humana, exactamente. Tal cual. Pero bueno, saltamos ya bastante política. Pasamos a lo económico. ¿Cómo controlás la economía del mundo mágico? Sí, o cómo no lo hacen. Por lo menos en los tiempos de Harry Potter. Por lo menos hasta los 90 es un sistema liberal, completamente liberal. Claro, primero tenemos que pensar que el Ministerio de la Magia es un organismo enorme. O sea, ¿quién mantenía a todos esos trabajadores? A toda esa burocracia que era parte, digamos, del ministerio. Además, todo el tema de tener que mantener un colegio público como era Hogwarts, la Red Flu, el Hospital San Mungo. Es un gasto político bastante grande y hay que ver eso, cómo se financiaba. ¿Qué impuestos se le cobraban a la comunidad mágica? Y después también pagarle a los funcionarios, a los trabajadores. Porque si pensamos, el 90% de la currícula de Hogwarts va a parar al Ministerio de la Magia. En algún tipo, forma o de sus ramas o ministerios. Sí, es como que vemos al Ministerio de la Magia como el gran empleador del mundo mágico. Es como que lo que dice Cristian es, vos salís de Hogwarts y ya podías ir a trabajar al ministerio, obviamente obteniendo las mejores notas y demás. Y dependiendo las materias que cursabas, tus MHBs, tus éxtasis, las notas que tuvieras en esos, dependía a qué departamento podía trabajar. Sí, lo único, los Aurorers, por lo que sabemos, es como que saliendo de Hogwarts tenían que hacer la carrera de Auror, que duraba 3 años. Aparte de tener sus éxtasis y MHB, tenías que hacer una especie de curso, no sé, carrera terciaria, vaya a saber. Algo por el estilo. Pero generalmente como que el gran dador de empleo público era el ministerio. De empleo, básicamente. De empleo, sí. Y para el resto de las personas, ¿qué te quedaba? El Ponerte privado, un negocio. El sector privado, que es o vos pones tu negocio o trabajar dentro de un negocio de los pocos que hay. Pocos. Hay bastantes, pero todos los que conocemos son gestionados por los dueños. Digamos, si uno va a Madame Malkin te está haciendo las túnicas. Si vas a la heladería de Florian Fortescue, te atiende Florian Fortescue. Y además Florian Fortescue te va a dar trabajo. Si vas a pedir trabajo, va a ser tu jefe él. Sí, digamos, lo único que te queda es que los dueños quieran o necesitan un empleado. O también puedes ir a trabajar a Gringotts, que era también otro
otro banco privado, porque Gringotts no era público, eso lo manejaban los duendes. Y ahí es donde queremos llegar, es Gringotts. Gringotts, que es, hablando de lo económico, es el que le da el valor a la moneda del mundo mágico. Y es otro de los que da trabajo a la comunidad mágica. Sabemos que emplea a toda gente que le vaya bien en las defensas contra las artes oscuras, o las artes oscuras en general, para romper maldiciones y diferentes cosas que pasan bajo los terrenos de Gringotts. Y eso es aparte el manejo de la economía o del valor de la moneda mágica. Y hablando del dinero, ¿cuáles son los tipos? Bueno, sabemos que el tipo de dinero que tenemos es galeones de oro, sickles de plata y knots de bronce. El dinero es una de las 5 excepciones de la ley Gump de transformaciones elementales, o sea, no se puede crear dinero de la nada. Qué conveniente. Y bueno, acá tenemos los duendes de Gringotts que fabrican las monedas de forma personalizada y que cada moneda tiene un número, un código, que corresponde al duende que la acuñó. Un cereal como el billete, como los billetes. Claro, exactamente. Nada más que en vez de los billetes son mucho más fáciles de transportar, las monedas no. Y además lo que vemos que tiene diferencia con el mundo Muggle es que acá en el mundo Muggle el dinero tiene valor por el simple hecho de que vos tenés ese dinero respaldado en el banco central. Es un valor simbólico, uno le da valor porque te dice que vale algo, pero si en teoría es un papel raro con tinta que no se puede, que uno no tiene en la impresora, pero básicamente es un papel místico, no tiene nada, no tiene valor. Lo mismo que las monedas, son aleaciones pero no tienen ningún valor, a diferencia de las monedas de Gringotts, que tienen valor propio. Exactamente, por el metal en que están fabricadas. Una es de oro, bronce y plata, digamos. Eso es lo que le da valor a las monedas de Gringotts. El respaldo es la misma moneda. Claro, a diferencia del billete que es papel. Que es papel y está respaldado por diferentes tipos. Ya sea Estados Unidos usaba oro, por eso estaba Fort Knox, de donde guardaban el oro y con eso respaldaban el dólar. Bonos y ahora hay un montón de diferentes cosas con que se respalda al dinero que están en los bancos. Y bueno, respecto a Gringotts, además de acuñar las monedas, o sea, de servir de casa de la moneda, lo que sabemos es que no ofrece préstamos a los magos, cosa que sí hacen los bancos de muggles. Entonces el mago que necesita no tiene un banco de confianza al cual puede acudir si necesita pedir dinero, un préstamo para, no sé, empezar un negocio, comprar una casa, etcétera. Funciona como para guardar, acumular. Nada más. Y el hecho de no prestar es como que le da una estabilidad al valor del galeón. En ese sentido, el galeón está siempre respaldado por el banco porque tiene ese valor. No es que el banco está perdiendo plata prestándole a gente que a lo mejor no le va bien económicamente y ese galeón pierde el valor, sino que es como una medida muy drástica, sí, pero también guarda el valor del galeón. Claro, pero lo malo es eso, que la gente de a pie, ponele, no sé, los Weasley, por ejemplo, los gemelos Weasley, a ellos no podían ir al banco a Gringotts a pedir un préstamo. Les tuvo que dar Harry, lo hizo porque quiso, sí. de darles el premio del torneo de los 3 magos para que ellos puedan hacer su negocio. Harry no quería la plata y no lo necesitaba. Menos que la necesitaba, así que Harry lo último que le importa es la plata, pero sí. Digamos, si uno se pone a pensar cómo abre a alguien su negocio si no está financiado por alguien. Sí, no sé, tiene que pedirle plata a los duendes. Los duendes son los usureros del mundo mágico. Sí, o te vas a personas. Sí, mamá, papá. No digo mamá, papá, pero ponele, si le pedís plata a Lucius Malfoy, que tiene plata para prestarte seguramente, de sobra, ¿vos te crees que los intereses van a ser bajitos y felices y contentos? ¿Te lo va a prestar con una sonrisa en la cara? Te lo va a prestar con una sonrisa en la cara, pero los intereses, por eso va a tener una sonrisa en la cara. Entonces, qué sé yo, ahí como que el mago está muy descubierto, pero Gringotts es una entidad privada. Y bueno, no es una entidad pública, no está bajo el ala del gobierno. Gringotts es un banco de los duendes. Claro, no el gobierno no tiene influencia en la economía. Claro, es un banco privado. Y esto ya lo dijimos en el episodio del COVID, pero yo creo que debería existir un departamento de economía en el ministerio. Yo no digo controlar completamente la economía, pero por lo menos tener una participación. Me parece que como gobierno
es fundamental. Sí, pero ¿tendrías una economía o una moneda tan estable como el Galleon si fueras guiada por los partidos políticos de turno? Y no sé, pero yo por lo menos, no sé, como gobierno puedo ayudar a la clase media. Sí, pero tendría que tener a lo mejor un patacón o algo por el estilo, una moneda secundaria. Una pseudomoneda. Una pseudomoneda financiando, poniendo, digamos, esa pseudomoneda estaría a nombre como una especie de bono, a nombre del ministerio. Y el ministerio te financia con esa pseudomoneda, una truchada tremenda. Pero bueno, si no, pierde valor de Galleon. Bueno, pero igualmente es una economía liberal, totalmente liberal. Sí. Donde a la clase media no se le da la oportunidad de crecer, a menos que, bueno, que sea un empleado público. Pero sí, es tan despiadado como un capitalismo. Como los duendes de Gringotts. Claro, los ricos viven sin trabajar, como los Malfoy, los Potter, porque James no trabajaba, no les hacía falta trabajar. No, pero, digamos, es curioso, los Potter estaban metidos en las farmacéuticas, eran laboratorios. Claro, era como el vagó del mundo Potter, mágico. Los Potter tenían el imperio de las pociones. Claro, justo. Que lo vendieron y por eso, bueno, eran asquerosamente ricos por eso. Bueno, pero... Entonces como que también ves eso, no tenés movilidad social me refiero. Gente que tiene que trabajar toda la vida, clase media, gente muy rica. A no ser que inventen gente muy pobre. La cura del hombrelobismo, no la pegaste, digamos, no salís de la pobreza. Si sos pobre, lo único que te queda es ser el más inteligente del condado para salir de ahí. Claro, si no... o sea, el único que se demostró que se hizo de abajo, Voldemort, la verdad. Sí, pero Voldemort no sabemos si es rico. A Voldemort le chupaba. No, bueno, pero lo cierto es que tenía eso, tenía el apoyo de la familia de sangre pura que eran ricas. Pero a él le importaba poco la plata. Él quería poder. El dinero, ¿qué hacía con el dinero? Decime vos qué hacía con el dinero. No hacía nada. Si él lo que quería lo tomaba. ¿Por qué lo iba a pagar? Si es Voldemort, ¿qué iba a decir? Quiero una túnica, tomá acá 10 Galleon. No, haceme la túnica, te reviento la cabeza a palazo. Entonces no veo a Voldemort usando algo tan común como el dinero. Entonces, bueno, en conclusión, lo que vemos en el momento, por lo menos en los tiempos de Harry Potter, confiamos en que en los tiempos de Kingsley Shacklebolt como ministro esto mejore, pero bueno, en lo que sabemos de la saga tenemos un estado que no tiene separación de poderes, un gobierno inepto, corrupto, con relaciones con la clase alta que lo financia, una economía que no permite la movilidad social, estancada, y después, bueno, también tenemos el cuarto poder, que es la prensa, que es el Profeta, el diario El Profeta, que es el diario más importante, que es afín al gobierno y publica lo que el gobierno quiere que se sepa. Entonces siempre un diario que afina al gobierno, afina a las clases altas, y por eso, gracias a ello, el gobierno goza de popularidad porque el Profeta así lo muestra. Yo por eso compré el Quisquillos. Tal cual, que viene a ser como, no sé, la revista Barcelona de acá de Argentina. Es como, así. Sí, The Sun en Inglaterra. Igual. Sí, o Mad, la revista Mad en Estados Unidos. Bueno, el paparazzi de la Argentina. Y bueno, también el ministerio lo que sabemos es que para trabajar, ni siquiera los trabajadores la tienen fácil, porque tenés, por ejemplo, a Arthur Weasley, que siempre lo tuvieron relegado en el ministerio porque le caen bien los muggles y siempre se pronunció a favor de los muggles, entonces lo tienen trabajando en un cuartucho pobre sin ventanas, a pesar de que es un mago plenamente calificado para ocupar un puesto de mayor jerarquía. Largó una ley que se aprobó también. Claro. Así que, digamos, por lo menos redactar una ley sabe. Claro. Y por el contrario lo tenemos a Ludo Bagman, que era jefe de departamento de deportes y juegos mágicos, que era un inepto, corrupto, apostador, irresponsable, ludópata, moroso, sí. etcétera, etcétera. Que ni siquiera se ocupaba de buscar a una mina que trabajaba para él, como era Berta Jorkin. No, se fue de vacaciones. Sí, ya volverá, ¿no? Una memoria que... Cuando le pasó algo. Y ahí está, pobre Berta. En Albania, pobre. Anda a buscarla, se quedó en Albania, ¿eh? Si la ve no la conocemos. Y bueno, pasamos
a contarles de algunos ministros de las magias conocidos o que conocemos nosotros. O no ministros de las magias, sino algunos personajes coloridos dentro del gobierno mágico. Sí, vamos a hablar de algunos de los ministros y casi ministros que conocemos de la saga. Y vamos a empezar por Barty Crouch Sr., Barty Crouch padre sería, Sí. que es el ministro que no fue, Casi ministro. casi ministro. Todo por culpa del hijo. Este hombre, bueno, era jefe del departamento de Aurorers, era un mago muy comprometido con su trabajo, movido también por sus ansias de poder, respeto por la autoridad, despreciaba las artes oscuras y todo lo que tuvieran que ver con ella, pero era un tipo, o sea, muy meticuloso de las reglas, de las normas, de mostrar una apariencia respetable a la comunidad. Lo vemos en el Mundial de Quidditch, en el que, bueno, había que cuidarse de los muggles, de que no se enteraran del Mundial, y él lo vemos súper de traje impecable, traje y corbata, que Harry piensa, dice que hasta el tío Vernon lo hubiese engañado. Sí. Y se lo toma como muy, muy poderoso en un sentido como que es como McGonagall, como que inspiraba respeto solamente el hecho de estar cerca de él. Era un personaje serio y emanaba esa seriedad y el respeto a la autoridad que él tenía. Además, bueno, por eso vemos que Percy Weasley lo adora, o sea, un corazón ortivo como Percy lo ama. Sí, era el ídolo, el modelo a ídolo, seguir. sí, más corazón ortiva que Barty Crouch no había. Fue un personaje muy controversial en su época. Claro, ¿por qué? Porque era el jefe mano dura. Claro, era un personaje que había nacido dentro del ministerio y que estaba ascendiendo a poder bastante rápido y firmemente. Más en los juicios de la primera caída de Voldemort. Era un personaje que estaba llevándose todas las miradas por el hecho de juzgar a todas las personas que habían cometido atrocidades en esa época. Sí, incluso aplicándole medidas duras a los partidarios de Voldemort sin posibilidad de juicio. Los mandaba al sobre derecho, sí, ¿no? Y esto, Sirius Black fue una víctima de este señor. Sí. Y también permitió a los Aurorers matar. El uso de maldiciones imperdonables, matar en vez de capturar. Sí, Le dio pleno poder a los Aurorers. Era como en gatillo fácil, básicamente. Sí, digamos. Varita fácil. Es varita fácil. En un sentido de decir, si sabes que estás peleando contra magos tenebrosos, está bien sentirte respaldado, pero el hecho es que no siempre vas a recibir datos fehacientes sobre quiénes son magos tenebrosos o no, porque a lo mejor alguien te acusa por alguna actividad sospechosa y resulta que fuiste a comprar chocolate a las 10 de la noche y... Mago tenebroso, papá, trin, pam. Avada Kedavra. Sí, Avada Kedavra y estamos en un velatorio el día siguiente. Pero bueno, es jodido, era un tipo jodido. Bueno, entiendo que en esas épocas eran épocas oscuras que pasaban todo tipo de cosas, como lo de Alice y Frank Longbottom. Claro, lo que pasó fue que su hijo, Barty Crouch, fue capturado junto con Bellatrix Lestrange y el marido y el cuñado, torturando a Frank y Alice Longbottom, los padres de Neville, que eran Aurorers, y la gente se pronunció muy en contra de ellos. Fue un caso que enojó mucho a la comunidad. Entonces, bueno, a ellos sí les permitió un juicio, pero los mandó a Azkaban a los 4 sin piedad. Y bueno, gracias a este hecho, él empezó a perder popularidad entre la gente. Y si antes se perfilaba para ser el próximo ministro, ya después de esto, no. Cayó en picada la imagen. Le mató la carrera. Claro, básicamente. Lo relegaron al Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Y el puesto de ministro lo obtuvo Fudge después de él. Básicamente después de eso lo mandaron como embajador. Es como decir, lo mandaron embajador a Turquía y listo, andate allá. Que... bueno, no moleste también, más acá. Claro, acá lo pusieron en un ministerio que poco tenía que ver con la vida diaria de la política del... Claro, lo mató gobierno. Políticamente, básicamente. Exactamente. Bueno, después, como él quería mucho a su mujer
y la mujer estaba enferma, entonces sabemos que la mujer le pidió liberar a su hijo, intercambiándose con él por una poción multijugos. Entonces él accedió como último favor hacia ella y liberó a su hijo de Azkaban, y su mujer murió en Azkaban. Y después de esto, bueno, mantuvo a su hijo con Maleficio Imperius preso con la ayuda de Delfina Winky, hasta que Berta Jorkins, una bruja del ministerio, como ya dijimos, que era una señora muy memoriosa para los chismes, cayó a la casa una vez, se enteró de que el hijo no estaba muerto. Entonces ahí Crouch lo que hace es romperle la memoria con un hechizo desmemorizante muy fuerte. Gracias a esto, Berta va al baño, se encuentra con Colagusano, la lleva ante Voldemort, y ahí Voldemort se entera del torneo de los Tres Magos, de que Barty Crouch Jr. estaba vivo y deseoso de encontrarse con Voldemort, y todo eso lo lleva a trazar todos los planes que ya sabemos y que así retorne al poder. El plan del torneo de los Tres Magos, básicamente. Entonces, bueno, tanto que él no quería las artes oscuras, que las combatía tanto hacía para que no triunfen, que tanto le molestaba que se lo viera a él envuelto en cosas de artes oscuras, y al final todas sus acciones llevaron a... Fue el puntapié inicial para el resurgimiento del Señor Tenebroso. Claro. ¿Y todo por qué? Porque no le prestaba atención a su hijo. Todo por hacerle caso a la mujer. Hubiese dejado que el hijo se muriera ahí adentro. Sí, eso principalmente, pero... básicamente porque no le prestaba atención a su hijo. O sea, estaba muy metido en su trabajo y no estaba en su casa nunca. Y no sé, por lo menos si lo quería el hijo, no lo sabemos. Hay un momento en el cuarto libro donde él delira, cree que está hablando con Fudge y como que dice: ay, sí, mi hijo que sacó 12 matrículas de honor en brujería, estoy muy orgulloso de él. Y a mí me da que pensar, ¿se lo dijo en vida a su hijo? No. Para mí Barty Crouch era como loco del trabajo y sí, enorgullecía de su hijo por todas las materias que aprobó y todo eso, pero era como no lo demostraba. Era como una placa para mostrar al resto y no para mostrarlo a su hijo de lo que estaba orgulloso, sino que era como decir: mira lo que hizo mi hijo, es algo más sobre lo que yo me subo para estar más alto en el poder o ser más conocido, pero no algo para decirle: mira mi hijo, mira, grande pibe, toma, acá tenés, probaste todo, acá tenés la Play, jugá. No, o una escoba, bueno. Claro, y por ahí eso lo vemos como que él nunca estuvo para su hijo, y eso yo creo que lo llevó al pibe a buscar una figura paterna en Voldemort. O sea, donde claramente su padre no estaba, y por eso se volvió contra el poder de turno, también contra el gobierno, digamos. El padre era como una figura prominente dentro del gobierno. ¿Y quién era la contra del gobierno en esa época? Voldemort. Y bueno, sí, me voy para el otro lado directamente. Como una especie de rebeldía, de protesta. Gracias a eso, él se murió, su mujer se murió, su familia se extinguió porque no sabemos si quedan Crouch vivos en este momento. Y todo esto llevó a que al regreso de Voldemort, que era contra lo que tanto él luchaba. Y había luchado ya. Y había luchado tal cual. Y para seguir hablando de legados caídos, Cornelius Fudge. Así que bueno, este personaje lo vemos siempre retratado como un hombre bajito, corpulento, con la tradicional capa verde lima y el sombrero de hongo, como bonachón, digamos, se lo describe al principio. Por lo menos así lo ve Harry, un poco torpe, aunque bueno, esencialmente bueno. Como ya dijimos, fue uno de los pocos ministros que no provenía del departamento de Aurores, sino que era jefe del departamento de catástrofes en el mundo de la magia. Pero a medida que progresa la saga, vemos que Fudge es bastante pro sangre pura, si bien no con tendencias anti-Muggle, pero de esa idea de que somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Por ejemplo, bueno, a Arthur Weasley siempre lo tuvo relegado en el ministerio y sufría mucho de la ascendencia de Malfoy. Malfoy lo manejaba como quería. Entre empujones y billetera lo iba manejando. Digamos, un poquito de apretada, un poco de billetín. ¿Ha visto usted un billetín por aquí? Guiño, guiño. Y también vemos que es un tipo con muchos prejuicios. Ya que, bueno, discrimina a Madame Maxime por ser medio gigante. Entonces como que dice que no es digna de confianza. Cuando
sale el artículo este de Rita Skeeter, de Harry, sobre que peligroso y por qué habla Parcel. Entonces ya Fudge, que hasta ese momento siempre lo había tratado como, el tío bueno de Harry, como que siempre hacía la vista gorda, qué sé yo. Y desde ese momento como que no, ya lo empieza a desconfiar. Y también lo que se sabe es que como se le ofreció a Dumbledore tantas veces el puesto de ministro, de esto Fudge nunca se olvidó. Entonces siempre lo vemos con ese temor de que Dumbledore le quiera robar el puesto. A pesar de que él le escribía todas las mañanas. Al principio sí, no sabía hacer nada este hombre. Digamos, lo cuentan en el libro, se sabe que Fudge todas las mañanas le escribía una carta a Dumbledore de qué acción debía tomar con respecto a las situaciones que estaban sucediendo en esos momentos. Digamos, era un hombre completamente dependiente del consejo de Dumbledore. Y pasó el tiempo y se encariñó con el puesto, digamos. Básicamente claro. No se quería ir. También podemos ver eso siempre lo vemos en todo el poder. Lo de mantener las apariencias, eso de que hay que hacer algo para que la gente sepa que se está haciendo algo, a pesar de que eso que se haga sea totalmente incorrecto. Por ejemplo, cuando lo mandan preso a Hagrid porque abrió la cámara de los secretos, porque ya tenía antecedentes, y lo mandan injustamente a Azkaban para que la gente vea que se hace algo. Y no, está mal, o sea... Sí, era hacer algo por hacerlo. Es como lo que te arreglan la esquina de tu casa 50 veces porque estás en época política de elecciones y se quiere mostrar de que están haciendo algo. Claro, y dejan la calle ahí vallada para que se vea. Que se vea. Están arreglando la calle cortada 3 meses, ya está arreglado, pero miren muchachos, estamos arreglando algo. Y esto es lo mismo, miren muchachos, estamos haciendo algo, mandando gente presa que nada que ver. También cuando después de que renuncia, cuando le sugiere a Scrimgeour que le pida ayuda a Harry, o sea que use a Harry para hacerle creer a la comunidad que todo está bien. Entonces le dice, bueno, que decirle a Harry que vaya por el ministerio, que se haga ver. Entonces como que para darle un poco de confianza a la gente. De credibilidad. Harry ya en ese tiempo estaba siendo nombrado como el elegido. ¿Cuál? Algo que a Harry nunca le gustó, pero bueno, digamos, la prensa y el pueblo lo estaba tomando como el elegido. El gobierno necesitaba una solidificación, llevarse un poco los corazones del pueblo. Harry era lo más fácil y lo más fácil y más poderoso para hacer, porque no había nadie que el pueblo quisiera más en ese momento que el niño que sobrevivió. Claro, a pesar de que era totalmente hipócrita hacerlo, porque a ver, el año anterior a Harry lo habían vilipendiado de todas las maneras posibles, lo difamaron en la prensa, le mandaron los dementores para que lo ataquen, casi lo echan del colegio, lo mandaron a juicio. O sea, cualquier momento le faltaba pegarle con un látigo, pobre Harry. Y después las cosas que le hacían, o sea, y después le pedían ayuda, o sea, caraduras de miércoles, o sea. Al mes siguiente le estaban diciendo, venía a caminar al ministerio para ayudarnos porque que la gente no nos quiere. Totalmente corruptos. No corruptos, hipócritas. Claro, tal cual. Bueno, ya mencionamos un poco de Fudge, esto que de que a medida que pasaba el tiempo estaba cada vez más obsesionado por mantener el puesto, por el poder. Por eso, cuando Dumbledore le advirtió de que Voldemort había vuelto, no le creyó, se negó a colaborar. Lo mismo que pasó con Sirius, ¿te acordás cuando atrapan a Sirius? Y él estaba como aterrado de que quería que le den el beso al Dementor ya y listo, de terminar con todo. No quería correr el riesgo de cambiarle la opinión al público y que el público hacerle creer al público de vuelta que Sirius es inocente, sino que para él era mucho más fácil que, ya que la gente creía que era culpable, lo matamos y listo, porque ya claro, y así no cambiar la idea de que el gobierno había hecho mal las cosas. Claro, porque si no era como que su gobierno, está bien, en esa época creo que no estaban en el cargo de ministro de la magia, pero... Sí, pero todo todos lo los que años, hicieron para atraparlo cuando se escapó. Todos los años que él estuvo, y la oficina de él fue la que se encargó de limpiar todo el quilombaje que había hecho Sirius. Su oficina fue la que se encargó de limpiar todo eso. Entonces, como que ya negar que Sirius era culpable...
es como que todo el legado donde vos te fundaste, donde vos saliste como candidato para ser ministro de la magia, se te erosiona todo, quedás sin poder, porque ya el primer escalón donde vos pisaste fue la catástrofe de Peter Pettigrew, o de Sirius, que fue nombrado como culpable en esa época. Sí, tal cual. Entonces se socava todo el poder de Fudge en eso. Por eso él estaba tan desesperado en matar a Sirius. Tal cual. Y bueno, después de negar que Voldemort había vuelto, deja muy claro que cualquiera que esté del lado de Dumbledore podía considerarse enemigo del ministerio. O enemigo de él. Él se toma como un ministerio. Él se cree el ministerio entero. Entonces, bueno, empieza una campaña en el Profeta para desacreditar a Dumbledore y a Harry. Hace cambios en las leyes para, por ejemplo, convertir un simple caso de magia en menores de edad, cuando le mandó los dementores a Harry a Private Drive. O sea, un simple caso de magia en menores de edad en un juicio en el Wizengamot. Trata de espiar a los Weasley, haciendo a Percy su ministro, su ayudante, para espiar, bueno, a los Weasley, que eran leales a Dumbledore, pero bueno, esto le salió el tiro por la culata porque Percy se va de la casa, se pelea con el padre, se va de la casa. Así lo primero que hace es irse de la casa. Tal cual. Bueno, en el juicio contra Harry, lo trató de desacreditarlo todo el tiempo, ya sea, bueno, cambiando el día y la hora del juicio para que llegue tarde, y así hacerlo quedar mal, inventando acusaciones re extrañas, mandando a Dolores dentro del colegio. Claro, esto fue porque, bueno, en el juicio contra Harry, como que Dumbledore le recuerda que no tiene autoridad para actuar en Hogwarts. En asuntos de Hogwarts. Claro. Entonces por eso, bueno, se aprovecha de que Dumbledore no puede encontrar a un profesor de defensa contra las artes oscuras y, bueno, la manda a Umbridge. Entonces ahí, bueno, la manda de espía, la convierte en superinquisidora. No deja que los alumnos aprendan defensa contra las artes oscuras porque piensa que Dumbledore quiere hacer un ejército en contra de él para quitarle el poder, para derrocar al ministerio. Así que, bueno, por todas estas acciones lo odiamos básicamente. Nos parece un inepto, una persona nefasta, y bien merecido estuvo que se tuviera que ir por la presión de la gente. Sí, digamos, fue un buen ministro en época de paz. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque no pasaba mucho, digamos. No había mucho para hacer tampoco. El problema fue después, cuando se quiso asentar en el poder y no resolver los problemas, sino como que prefirió vivir en la ilusión de que no pasaba nada malo a que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo y tomar acciones. Entonces, como que, ¿para qué querés quedarte si no servís? Así que bueno, a las casas. Que se vayan todos. Que se vayan todos, exactamente. Como nos vamos nosotros también. Nos vamos con Fudge. No tanto, pero bueno. No nos vamos tan mal como él. Creo que no nos vamos tan mal como él. Vamos cerrando el episodio de hoy y recordándole las redes sociales. @PotterWatchArt, tanto en Twitter como en Instagram. Como siempre nos pueden comentar qué les pareció el episodio, si están de acuerdo con nosotros en el tema de la economía, de la política, si les hubiese gustado que se hubiesen mostrado las elecciones en los libros. ¿Estaban a favor del nombramiento, por ejemplo, de Kingsley? Sí, yo sí. ¿Pero sin votar por el pueblo? ¿Que sea un nombramiento como fue? Y bueno, pero el ministerio era un quilombo. A ver, sí, tenía que hacerse de oficio eso. Fue un nombramiento de a dedo, pero... No, pero la gente lo quería. La gente lo quería, pero no nombraron a dedo, no hubo votaciones. Bueno, podría haber habido una votación, yo pienso. Igual fue gobernante hasta el 2018, ¿no? Sí, bastante, casi 10 años. Fueron Después 10. Supuestamente lo sucedió Hermione Granger según un fanfic del que ya hablamos. Podemos creerlo o no podemos creerlo. Está en cada uno. Por supuesto tenemos la esperanza de que todo esto malo que hablamos del gobierno, del ministerio, de la política, de la economía, haya cambiado en los tiempos de Kingsley, sí. En los tiempos de Hermione. Yo creo que en los tiempos de Hermione, creo que hasta los elfos domésticos tendría derecho a votar. Lo cual me parece muy bien. Sí, sería un quilombo, por decirlo de manera educada. Quilombo saber de todos los elfos domésticos desparramados por ahí, pero bueno. No, pero bueno, lo que ella quería cuando fundó la PEDO, la plataforma élfica de defensa de los derechos obreros, para explicamos la palabra,
la pedo con 2D. Claro, exactamente. Ella lo que quería es que haya un representante elfo en el departamento de control de las criaturas mágicas. Así que bueno, eso tenemos por seguro que se logró. Winky después de dejar sus problemas con el alcohol de la Sí. cerveza de manteca, pero Bueno, dijimos que nos íbamos a ir y seguimos acá. y seguimos charlando, porque si podemos seguir hablando, nos quedamos, bueno, armamos otro episodio ahí nomás pegado. Pero bueno, como ya les dijimos, cuéntenos qué les pareció. Si quieren dejarnos alguna sugerencia sobre próximas temáticas, no sé, algún aspecto que les gustaría que toquemos, que charlemos. ¿Algún tema nuevo? ¿O qué tal le parece el tiempo que estamos haciendo de podcast? Porque a veces nos vamos medio largo y tratamos de acortar un poco porque quizás se hace muy largo para escuchar. Así que si nos ayudan, nos ayudamos. Estamos para ustedes, la verdad. Sí, hacemos esto porque nos gusta y también queremos entretenerlos, así que Y como siempre, si saben a alguien que le gusta Harry Potter y nos quiere recomendar, bueno, recomiéndennos, invítenlos a esa gente, a esos amigos, a este hermoso mundo podcasteril. Explíquenles lo que es un podcast, que mucha gente no sabe. mucha que gente es. no sabe lo que es un podcast, pero bueno. Es un hermoso mundo y esperamos que todos lo puedan llegar a conocer y a compartir con nosotros. Así que bueno, cuídense y mantengan la fe. Y nos vemos en el próximo episodio de Potterwatch Podcast. Y la contraseña para el próximo episodio es